En la tierra de Canaán vivía un joven de 17 años llamado José, hijo de Jacob y Raquel. Era el favorito de su padre, y sobre sus hombros brillaba una túnica de colores que lo distinguía de todos sus hermanos. Aquella prenda no solo era tela bordada, sino símbolo de honra, de un amor especial que despertaba la envidia en los demás. Pero José no solo era amado, también era un soñador. Una noche, en visiones profundas, contempló que él y sus hermanos ataban manojos en el campo, y el suyo se levantaba recto, mientras los de ellos se inclinaban alrededor. Al contarles aquel sueño, los rostros de sus hermanos se endurecieron con ira. Días después, otra visión lo envolvió. El sol, la luna y 11 estrellas se postraban delante de él. Su padre lo reprendió con asombro, preguntando si acaso él y su madre también se inclinarían ante él, pero guardó aquellas palabras en su corazón. Los sueños de José eran semillas de un futuro glorioso, pero en ese momento solo encendieron el fuego de la envidia y el odio en la familia. Mientras él caminaba inocente en sus visiones, las sombras de la traición ya se cernían sobre él. El odio de los hermanos crecía cada día. Mientras José recorría los campos en busca de ellos, su corazón latía con inocencia, sin sospechar que las miradas que lo observaban eran de lobos al acecho. Desde lejos lo vieron venir, con su túnica de colores brillando bajo el sol, y entre ellos surgió un plan oscuro: deshacerse de él para siempre. «¡Ahí viene el soñador!», murmuraron con desprecio. La idea de matarlo flotó en el aire como un veneno, pero finalmente decidieron lanzarlo a una cisterna vacía. El joven clamó desde el fondo, su voz rebotando contra las paredes secas, pero nadie lo escuchó. Mientras discutían qué hacer con él, una caravana de mercaderes ismaelitas apareció en el horizonte rumbo a Egipto. Fue entonces que el precio de la traición se decidió: 20 piezas de plata. José, atado y temblando, fue entregado como si fuera una mercancía. Para engañar a Jacob, tomaron la túnica de colores, la mancharon con la sangre de un cabrito y se la llevaron al padre. Al verla, su alma se rompió en llanto, convencido de que su hijo había sido devorado por una fiera. Mientras en Canaán, un padre lloraba inconsolable, en Egipto, un joven hebreo era llevado como esclavo. Sus sueños parecían desvanecerse, pero en el silencio del desierto ya marchaba el plan de Dios. Las arenas del desierto abrasaban los pies de José mientras era arrastrado hacia un mundo desconocido. Finalmente, en el bullicio de Egipto, su destino fue decidido. Vendido a Potifar, capitán de la guardia del faraón. Lo que para los hombres era degradación, para Dios era preparación. En la casa de Potifar, José trabajó con excelencia. Sus manos, que antes conocieron los campos de Canaán, ahora servían entre muros de piedra y estatuas egipcias. Pero en todo lo que hacía, prosperaba, porque la presencia de Dios estaba con él. Pronto, Potifar notó que aquel joven hebreo tenía algo distinto. Lo elevó sobre toda su casa, confiándole sus bienes, sus siervos y sus campos. El esclavo se convirtió en administrador, y la bendición del Altísimo cayó sobre todo lo que estaba bajo su mando. Egipto veía prosperidad, y detrás de ella había un joven que, aún lejos de su hogar, caminaba bajo la mirada de Dios. Pero en medio de la honra, comenzó a crecer la sombra de una nueva prueba. Los ojos de la esposa de Potifar se posaron sobre él, y su corazón ardió de deseo prohibido. Lo llamaba, lo provocaba, lo tentaba día tras día. José resistía con firmeza, recordando que traicionar a su amo era grave, pero pecar contra Dios era aún peor. El momento decisivo estaba cerca, y el soñador pronto tendría que escoger entre la fidelidad y la caída. Un día, cuando la casa estaba vacía y los siervos habían salido, la esposa de Potifar se acercó con decisión. Sus manos intentaron aferrarse a la túnica de José, y con voz insistente le dijo que se uniera a ella. El momento era intenso, el peligro real. El joven podía ceder y vivir en secreto, pero eligió la fidelidad. Con fuerza se soltó de sus brazos y huyó, dejando su manto en sus manos. El grito de la mujer resonó en la casa, pero no fue de vergüenza propia, sino de acusación. Humillada por el rechazo,
levantó un falso testimonio. Dijo que el hebreo había intentado abusar de ella. Potifar, lleno de ira, no buscó explicación. El hombre que había traído prosperidad a su casa fue arrastrado y lanzado a la prisión, como un criminal. En la oscuridad de las celdas, entre cadenas y paredes húmedas, parecía que los sueños de José habían muerto. De hijo amado pasó a esclavo, de esclavo a prisionero. Pero aunque las puertas de hierro lo encerraban, el propósito de Dios no estaba atado. Allí, en el silencio del calabozo, comenzaba otra etapa de la forja divina, donde la fe se prueba y donde el soñador aprende a esperar en aquel que jamás lo abandona. La prisión era un lugar de sombras y cadenas, pero aún allí, la mano de Dios no se apartaba de José. El jefe de los carceleros pronto notó que aquel joven no era como los demás. Tenía integridad en sus labios y sabiduría en sus acciones. Poco a poco, le confió la supervisión de los prisioneros, y lo que parecía derrota comenzó a transformarse en favor. Entre los encarcelados se encontraban dos hombres cercanos al faraón, el copero y el panadero mayor. Una noche, ambos tuvieron sueños inquietantes, y sus rostros estaban abatidos al amanecer. José, al verlos, les preguntó por su tristeza, y ellos contaron sus visiones. Con firmeza y humildad, José declaró que solo Dios da la interpretación de los sueños. Al copero le anunció que en 3 días volvería a servir la copa en manos del faraón. Al panadero, en cambio, le reveló que también en 3 días perdería la vida. Todo sucedió exactamente como José lo había dicho. Antes de que el copero saliera, el hebreo le rogó que lo recordara, que hablara por él ante faraón. Pero una vez libre, el copero olvidó. Así pasaron días, meses y años, y José siguió en la cárcel. Parecía olvidado por los hombres, pero nunca por Dios. El tiempo de su exaltación aún no había llegado, pero cada sueño interpretado era un paso más hacia el cumplimiento de los suyos. El tiempo en la prisión se volvió largo y silencioso. Los días pasaban entre muros fríos y pasos metálicos de guardianes que parecían eternos. Los rayos de sol que se filtraban por las rendijas eran testigos de un joven que no había perdido la esperanza, aunque sus sueños parecían lejanos. Los años se acumularon como cadenas invisibles. El copero, restaurado a su posición, disfrutaba de su vida en el palacio y se olvidó del hebreo que le había dado esperanza. Para los hombres, José era un prisionero más, olvidado en un rincón de Egipto. Pero en medio de la aparente soledad, Dios lo estaba formando. Cada día en la cárcel fortalecía su carácter, cada noche de espera templaba su fe. El silencio no era abandono, sino preparación. José no lo sabía aún, pero el día de su liberación se acercaba. La misma mano que había permitido su caída estaba preparando su levantamiento. Y cuando el reloj del cielo marcara la hora, no habría prisión ni cadena que pudiera detener el plan de Dios. Una noche, el palacio del faraón fue sacudido por visiones inquietantes. En su sueño, el rey de Egipto se encontraba junto al río Nilo, cuando 7 vacas hermosas y bien alimentadas salieron del agua y pastaban tranquilas. De pronto, tras ellas surgieron 7 vacas flacas, de aspecto terrible, que devoraron a las gordas, y aún así seguían igual de hambrientas. Despertó agitado, pero volvió a dormir, y un nuevo sueño lo estremeció. 7 espigas llenas y hermosas crecían en un tallo, pero 7 espigas delgadas y marchitas, abrasadas por el viento del oriente, las devoraban sin dejar rastro. Al amanecer, el faraón convocó a magos, sabios y sacerdotes. Uno tras otro, intentaron dar explicación, pero nadie pudo descifrar el misterio. El corazón del rey se turbó, y toda la nación sintió el eco de su angustia. Fue entonces, después de años de silencio, que el copero recordó al hebreo de la prisión. Con palabras temblorosas, confesó que en sus días de cautiverio había conocido a un hombre capaz de interpretar sueños con precisión. El faraón ordenó de inmediato que lo sacaran de la cárcel. José fue lavado, afeitado y vestido con lino antes de presentarse ante el trono más poderoso de la tierra. Aquel que había sido esclavo y prisionero ahora estaba a un paso del destino que Dios le había mostrado en sus sueños de juventud. En la sala del trono reinaba el silencio.
El faraón, rodeado de sus consejeros y sacerdotes, observaba al hebreo recién liberado de la prisión. Con voz solemne, le preguntó si era cierto que podía interpretar sueños. José, con humildad y firmeza, respondió: «No está en mí. Dios dará la respuesta de paz al faraón». Entonces el rey relató sus sueños: las 7 vacas gordas devoradas por las flacas y las 7 espigas hermosas consumidas por las marchitas. Cuando terminó, los ojos de todos se clavaron en José. Con palabras claras como la luz del día, explicó que ambos sueños eran uno solo. 7 años de abundancia llenarían la tierra de Egipto, seguidos por 7 años de hambre tan devastadora que harían olvidar la abundancia. Y agregó un consejo que no había sido pedido: que se buscara un hombre sabio y prudente para almacenar provisiones durante los años buenos, a fin de salvar al pueblo en los años malos. El faraón y sus consejeros quedaron asombrados. No había duda de que el Espíritu de Dios estaba en aquel hombre. La sabiduría y la revelación que salían de su boca eran mayores que todo el conocimiento de Egipto. Aquel instante, en la corte real, sería el giro que transformaría al esclavo olvidado en gobernador de una nación. El faraón se levantó de su trono y declaró ante todos: «¿Acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios?». Entonces miró a José y dijo: «Ya que Dios te ha mostrado todo esto, no hay nadie tan sabio ni prudente como tú. Tú estarás sobre mi casa, y todo mi pueblo obedecerá tu palabra. Solamente en el trono seré yo mayor que tú». En un instante, la vida de José cambió para siempre. Se le colocó el anillo real en su mano, símbolo de autoridad. Lo vistieron con ropas de lino fino y pusieron un collar de oro sobre su cuello. Fue llevado en un carro de segundo en mando, y los heraldos gritaban delante de él: «¡Doblad la rodilla!». El esclavo que había conocido el desprecio, el prisionero que había vivido en la oscuridad, ahora gobernaba sobre todo Egipto, salvo el mismo faraón. Nadie podía mover mano ni pie sin su permiso. Durante los 7 años de abundancia, José organizó la recolección de grano. La tierra produjo en abundancia, y las ciudades se llenaron de almacenes rebosantes. La mano de Dios prosperaba su obra, y todo Egipto estaba preparado para el futuro. Pero más allá del río y de las pirámides, en la lejana Canaán, una familia estaba a punto de sentir el peso de la hambruna. Y pronto, los sueños de aquel joven pastor comenzarían a cumplirse. Los años de abundancia pasaron como un río caudaloso, y luego llegó la sequía. El sol ardía sobre los campos, las espigas se marchitaban, y la tierra gemía bajo el hambre. En Egipto, sin embargo, los graneros estaban llenos gracias a la sabiduría de José. Las naciones vecinas comenzaron a llegar, buscando alimento para no perecer. En Canaán, Jacob escuchó la noticia: había grano en Egipto. Llamó a sus hijos y los envió a comprar provisiones, sin saber que el gobernador, al que pronto se inclinarían, era el mismo hermano al que habían traicionado. Cuando entraron en la sala del gobernador, José los reconoció de inmediato. Sus rostros no habían cambiado para sus ojos, pero ellos no lo reconocieron a él, vestido con ropas egipcias y rodeado de autoridad. Entonces, los hermanos se postraron rostro en tierra delante de él. El corazón de José latía con fuerza. Aquel instante era la confirmación de los sueños de su juventud. Los manojos inclinados, las estrellas rindiéndose. Pero en lugar de revelar su identidad, los trató con dureza, acusándolos de espías. Su voz era firme, pero su alma estaba conmovida. Exigió que trajeran a su hermano menor, Benjamín, para probar su sinceridad. Los envió de regreso con provisiones, pero en secreto ordenó que el dinero que habían traído fuera colocado nuevamente en sus sacos. Así comenzó la prueba que revelaría si los corazones de sus hermanos habían cambiado. El hambre en Canaán apretaba como un hierro al rojo vivo. Jacob, con el corazón temblando, finalmente permitió que Benjamín viajara con sus hermanos a Egipto. Así llegaron nuevamente ante José, quien los recibió con un banquete inesperado. En aquella mesa abundante, los hermanos se asombraban de la generosidad del gobernador. Sin embargo, su asombro creció cuando notaron que a Benjamín se le servía 5 veces más que a los demás. José observaba en silencio.
¿seguirían odiando al hijo amado como lo habían odiado a él? Al partir, mandó llenar sus costales de grano y ocultó su copa de plata en el saco de Benjamín. Apenas habían avanzado, los guardias los alcanzaron y los acusaron de robo. Al abrir los costales, la copa brillaba en el del menor. El dolor desgarró a los hermanos. Judá, con voz quebrada, se ofreció a quedarse como esclavo en lugar de Benjamín. Era el sacrificio que José necesitaba ver. Ya no eran los mismos hombres que lo habían vendido años atrás. Donde antes hubo traición, ahora había entrega y arrepentimiento. José, conmovido hasta lo más profundo, estaba a un paso de revelar la verdad. El peso del silencio se volvió insoportable. José miró a sus hermanos, aquellos hombres que años atrás lo habían arrojado a una cisterna y vendido como esclavo. Ahora los veía temblando por la vida de Benjamín, dispuestos a sacrificarse unos por otros. La dureza en su corazón se quebró como cristal. Mandó salir a todos los egipcios de la sala. Entonces, en un grito que resonó como trueno, estalló en llanto. Su voz atravesó los muros y se oyó en todo Egipto. «Yo soy José. Vive todavía mi padre». El terror se apoderó de sus hermanos. El pasado los alcanzaba en aquel instante. Pero en lugar de venganza, José abrió sus brazos y con lágrimas les dijo: «No se entristezcan, ni se aflijan por haberme vendido aquí, porque para preservar vida me envió Dios delante de vosotros». El llanto se transformó en abrazo. Los besó a cada uno, y en aquella sala, la traición fue lavada con perdón. El soñador que había sido despreciado ahora era el salvador de su familia. Cuando Jacob escuchó que José vivía y gobernaba en Egipto, su corazón casi dejó de latir. No podía creer lo que oía, hasta que vio los carros y provisiones enviados desde el palacio. Entonces exclamó con lágrimas: «Basta. José mi hijo vive todavía. Iré y le veré antes de morir». El anciano patriarca emprendió el viaje junto a toda su familia. En el camino, ofreció sacrificios a Dios, y el Altísimo le habló en visión de noche: «No temas descender a Egipto, porque allí haré de ti una gran nación. Yo descenderé contigo, y yo también te haré volver». Cuando finalmente llegó el momento, padre e hijo se encontraron. Jacob, con pasos cansados, pero llenos de esperanza, extendió sus brazos. José corrió hacia él, y abrazándolo lloró largamente sobre su cuello. Los años de dolor y ausencia se derritieron en aquel instante bajo el poder del reencuentro. Egipto abrió sus puertas para acoger a la familia de Israel. Se establecieron en la tierra de Gosén, donde prosperaron bajo la sombra del favor de Dios. El hijo perdido no solo había regresado a los brazos de su padre, sino que ahora sostenía con vida a toda su descendencia. Los años pasaron, y la familia de Jacob vivía segura en la tierra de Gosén. Bajo la protección de José, crecieron en número y en fuerza. El joven despreciado ahora era el sostén de todo un pueblo. Tras la muerte de Jacob, el temor volvió a los corazones de sus hermanos. Pensaban que José, ahora libre de la mirada de su padre, se vengaría de la traición de años atrás. Se postraron delante de él, suplicando perdón, dispuestos a ser sus siervos. Pero José, con lágrimas en los ojos, los levantó y dijo las palabras que marcaron para siempre la historia: «Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para preservar la vida de muchos». Lo que comenzó con odio y cadenas, terminó en perdón y propósito. José entendía que cada lágrima, cada traición y cada injusticia habían sido piezas en las manos de un Dios soberano, que convierte la desgracia en salvación. En su vida brillaba una verdad eterna: lo que el enemigo planea para destruir, Dios lo transforma en victoria. José vivió muchos años en Egipto, viendo crecer a sus hijos y a los hijos de sus hermanos. Fue testigo de cómo el pequeño clan de Israel se multiplicaba hasta convertirse en un pueblo grande y fuerte. Aunque vestido con lino egipcio y sentado en tronos de poder, jamás olvidó quién era ni a quién servía. Antes de morir, reunió a sus hermanos y descendientes y les recordó la promesa eterna: «Dios ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra a la que juró a Abraham, Isaac y Jacob,
y haréis llevar de aquí mis huesos. José, el joven soñador, no murió como un esclavo, ni como un prisionero olvidado, sino como príncipe de Egipto y siervo del Dios viviente. Su vida fue testimonio de que los sueños de Dios nunca mueren, aunque los hombres los intenten enterrar. La historia de José es la historia de un Dios que convierte la traición en bendición, la esclavitud en libertad, el dolor en propósito y la derrota en victoria.